Guácara Podcast. Y una técnica que estamos utilizando ahora más seguido, dado los números tan altos que están pasando en cautiverio, es que ponemos más huevitos y pichones en el campo. Si una pareja cae lluvia y por alguna razón se inunda el nido, se mueren los pichones, los huevitos, o los pichones se enferman, pues tenemos oportunidades para sacar uno de cautiverio y ponerlo y reemplazarlo. Se ha tratado de maximizar el total de pichones que salen del nido de estado silvestre. Y eso aumenta la cantidad de cotorras que son producidas por papá y mamá en estado silvestre que aprenden a hacer cotorra, nacen afuera, aumenta la sobrevivencia. Una vez ellos salen del nido, comparado que cuando tú liberas un pájaro ya que fue criado en cautiverio, ya sea criado a mano por papá y mamá, no es lo mismo que tú nacer en estado silvestre. Ellas tienen una ventaja porque papá y mamá le enseñan y la comunidad le enseña. Hola, saludos. Sean todas y todos bienvenidos al episodio número 12 de Guácara Podcast. Hoy nos acompaña el biólogo Brian Ramos Guivas, con quien conoceremos acerca de la cotorra puertorriqueña en el Carso del Bosque de Río Abajo en Utuado. Brian es biólogo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en el aviario José Luis Vivaldi, localizado en el mencionado bosque. Repasamos los esfuerzos históricos de conservación de nuestra iguaca puertorriqueña, con énfasis en los logros obtenidos en el aviario de Utuado, donde nuestro invitado, junto a sus compañeras y compañeros del proyecto de conservación de la cotorra, han logrado exitosamente aumentar la producción de huevos y cría de pichones en cautiverio. En Guácara Podcast proponemos una conversación alrededor del ambiente kárstico como posible paisaje topográfico apropiado para los esfuerzos de conservación de la cotorra. Este espacio geográfico sugiere un ambiente conveniente para la especie endémica y el bosque de Río Abajo es una vía de conexión entre la cordillera central y otras áreas del Carso norteño por donde la cotorra podría transitar y habitar. Este encuentro tuvo lugar en marzo del año 2023 en el bosque del Monte del Estado en Maricao, donde actualmente se desarrolla un proyecto hermano para establecer una tercera población de cotorras en estado silvestre provenientes del aviario del Bosque de Río Abajo y el aviario Iguaca localizado en el Bosque Nacional El Yunque. Agradecemos tu sintonía en este episodio y esperamos que lo disfrutes. Hola Brian, muchas gracias por estar aquí en Guácara Podcast. ¿Nos podrías hablar un poco más de ti y de esa pasión que tienes por la cotorra puertorriqueña y cómo fue que lograste llegar al proyecto de conservación que está establecido en el bosque de Río Abajo, en Utuado? Claro, yo soy natural del pueblo de Mayagüez. He vivido casi toda mi vida en Mayagüez hasta el bachillerato. El bachillerato lo hice en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en biología. Durante mi último año de bachillerato, todavía no sabía lo que quería hacer con mi vida. Entonces, pero ahí tuve una clase de ornitología con el profesor Carlos Delanoy. Ahora mismo ya está retirado, pero era un excelente profesor. Nos llevó al proyecto de la cotorra en el Yunque. Nos llevó al proyecto de la mariquita, que es otro proyecto de conservación en Cabo Rojo. Y así yo aprendí y me dio un poquito más de luz, que era lo que yo quería hacer en el futuro. Porque desde muy pequeño yo siempre estaba enamorado de la naturaleza. Es algo extraño, ¿verdad? Mis gustos, porque a mí me encantan los deportes, el baloncesto, me encanta el automovilismo, pero a la misma vez me encanta la naturaleza. Y la conservación desde pequeño siempre me fascinó porque yo recuerdo que había un programa que se llama Mutual of Omaha Wild Kingdom. Y eso lo daban en la televisión local aquí. Y cada vez que yo iba a casa de mi abuela los fines de semana, eso era lo que yo veía. Y desde entonces yo siempre he tenido una afinidad con la naturaleza, con los animales en general. En mi último semestre de bachillerato, durante ese último verano, tomó esta clase que nos llevan a estos proyectos y nos dicen, mira, hay oportunidad de trabajar de voluntario. Me comunicó primero, irónicamente, con el proyecto de la cotorra, pero como era en el Yunque y cuando yo llamaba, era durante la temporada reproductiva. No había grabadora. Entiendo yo que tal vez nunca coincidí con la presencia de los compañeros allá en la oficina. Y se me hizo bien difícil contactarlos a ellos. Y nunca logré contactarlos realmente.
Pero el proyecto de la mariquita era aquí en Cabo Rojo, que queda como a media hora de donde yo vivía. Y llamaba y lo mismo. Eso es temporada reproductiva y ellos están todo el tiempo en el campo. Y es bien difícil coincidir. Pues fui una vez físicamente y les dejé una nota con mi número de teléfono. Y tanto estuve molestando, hasta que me llamaron. Y así fue como entré realmente a este mundo de la conservación. Entonces, da la coincidencia que en mi último año académico de bachillerato, el señor Ricardo Valentín estaba haciendo su maestría. Entonces yo voy donde el profesor de él, pues yo estaba buscando tratar de involucrarme en investigación. Porque en esos tiempos de antes, estoy hablando de los 90, no lo mismo acá ahora, que tú tienes un montón de recursos en el internet. Por internet estaban haciendo. Entonces tú dependías de los comentarios a voces. Y era difícil conseguir como un internado o algún programa que te llamara la atención. Ahora no. Ahora tú entras a internet y escribes conservación, investigación y aparecen un montón. Pues ¿qué pasa? Que ese estudiante, Ricardo Valentín, que estaba haciendo su maestría con Coquille, ahí viene George y le daña sus muestras. Entonces, cuando yo llego, viene George, tenemos que volver a empezar a colectar todas las muestras que él estaba colectando. Y él se vio pues un poquito desesperado porque ya estaba a punto de terminar. Entonces, el volver a empezar casi desde cero a colectar las muestras porque se dañaron. O sea, no había electricidad, en Mayagüez no hubo electricidad por un par de semanas. Y todas las muestras se dañaron y él tuvo que volver a empezar. En eso, la persona que estaba a cargo del proyecto de la cotorra en Río Abajo se comunica con él porque él trabajó en el proyecto de la cotorra en el Yunque, principio de los 90, creo que fue. Como el 90, hasta el 92, por ahí fueron 2 años, 3 años que estuvo trabajando allá. Y se destacó por ser muy buen empleado en aquel momento y muy buen conocedor. Y esta persona lo contacta a él y le ofrece, mira, yo me voy a retirar, ¿quieres venir tú para acá? Y él fue, habló con la persona en aquel momento y aplicó y lo cogieron. Pero como yo fui tan responsable durante la maestría con él, él me dijo, mira, Brian, esta oportunidad que hay otro puesto de biólogo en el proyecto, aplica, a ver si te cogen. Y él obviamente pues me recomendó con los jefes, pasé por el proceso de contratación y hasta que terminó en mayo mi bachillerato. Trabajo ese verano con las mariquitas. Tuve 2 veranos trabajando con la mariquita en Cabo Rojo. Ahí pues me abro puertas porque entonces empiezo a conocer todos los que van a ser eventualmente jefes míos, compañeros ya del DRNA, y ya entró en ese ambiente y el proceso para entrar fue un poquito más fácil. Entonces ya para diciembre es que empiezo trabajando con la cotorra. Estuve trabajando con la cotorra hasta hace poco, pero hubo un lapso de tiempo que dejé de estudiar porque estaba trabajando. Pero entonces para más o menos que fue 2009, llega un profesor nuevo a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que trabaja con aves. Y varios ex compañeros de la cotorra, que uno de ellos empezó a hacer la maestría, otro estaba terminando la maestría. Mira, Brian, empezaron a molestarme. Mira, Brian, hay un profesor nuevo que no tiene estudiantes. Aplica. Hablé con el profesor, se llama David Locke, y fui su segundo estudiante. Él fue al proyecto, ya yo tenía una idea de qué era lo que quería hacer más o menos. Ya llevaba, eso fue en el 2009, yo empecé en diciembre del 99. O sea, ya llevaba casi 10 años trabajando con la cotorra. Pues montones de ideas tenía yo para hacer, pues una de ellas fue mi tema de maestría, que era evaluando los comportamientos que nosotros utilizamos para seleccionar las parejas. Una de las cosas claves que yo entiendo que es lo que ha dado el gran éxito que hemos tenido en Río Abajo para que la población en cautiverio tenga éxito. Y después de ahí terminé mi maestría y entonces el profesor de maestría, Brian, ¿qué vas a hacer con tu vida cuando termine? Ya estaba terminando en mi último año de la maestría. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo pues seguir trabajando con la cotorra, porque yo no me veía en ningún otro sitio. A mí me fascina, o sea, el proyecto ese a mí me encantaba. Entonces, ¿qué pasa? Que él seguía existiendo y yo empiezo a buscar. Entonces, uno de los primeros papers que discutimos en el laboratorio, la reunión semanal de laboratorio que teníamos con él, en el 2010, yo leí un paper de dialectos de cotorra. Y entonces se llama el doctor Timothy Wright. Y yo le escribo a ese profesor, y ese profesor es el que actual es mi mentor en mi doctorado que estoy conduciendo ahora. Y básicamente mi carrera ha sido colegio, bachillerato de maestría, y ahora estoy en la Universidad de Nuevo México.
New Mexico State University, porque hay 2 universidades de Nuevo México. Pues yo estoy en la del estado, en la ciudad de Las Cruces. Y espero, en el nombre de Dios, terminar ahora este verano, porque pues he estado trabajando y estudiando a distancia, huracanes, pandemias, pues realmente ha sido un poquito cuesta arriba poder concentrarse en el trabajo, más también sacar tiempo y energía para poder estudiar, porque es una investigación que requiere mucha energía mental y concentrarte y escribir y analizar datos. Es bastante complicado cuando tú estás trabajando más estás estudiando. Pues hasta ahí. Y ahora, ¿verdad? Ya que estoy a final del doctorado, quería como que expandir un poquito más lo que quiero aprender y conocer y hacer. En el verano pasado, la persona que estaba a cargo del bosque de Maricao se retiró, se jubiló. Entonces, ahí es que yo averiguo, pregunto si es posible hacerle un traslado, porque como yo soy de Mayagüez, para poder tener también una vida un poquito más normal, porque trabajar en el proyecto de la Cotorra es bien sacrificado, queda bastante distante de donde yo soy, de donde vivo, y eso era estar varios días encerrado en el bosque, bajar para acá a compartir con mi familia, aquí en mi esposa. Pues trabajar aquí en el bosque Maricao me ofrece una vida un poquito más normal, ¿verdad? Para la misma vez tratar de contribuir a educar a la gente y tal vez eventualmente continuar ayudando un poquito a la Cotorra, porque aquí en el bosque se está haciendo unas facilidades para mejoras del proyecto de la Cotorra aquí en el bosque Maricao. No estoy como oficial de manejo, estoy como biólogo destacado, y aunque no estoy trabajando directamente con el proyecto de la Cotorra, pero siempre he guardado muy buenas relaciones con el personal del proyecto. Y si surge alguna duda o algún problema, pues a veces pues se me consulta, me llaman. Y siempre he mantenido esa línea abierta de la conversación y expandir, ¿verdad? Que siga prosperando el proyecto de la Cotorra. Y más aquí que estamos empezando con una población nueva, que no es fácil comenzar desde cero, ¿verdad? En estos proyectos de conservación. En ese caso, Brian, has mencionado en más de una ocasión el término de conservación y sospecho que el componente de la conservación tiene una partida importante de la educación y el contacto con la comunidad. ¿Podríamos hacer una descripción física de la cotorra para crear esa imagen en las personas que nos escuchan? Sí, nuestra cotorra es muy confundida con otra especie introducida aquí en Puerto Rico. La de nosotros mide aproximadamente unas 11 a 12 pulgadas de largo, desde la punta del rabo hasta la punta de la cabeza. El color es un verde esmeralda en casi todo el cuerpo. Las alas cuando las abren, las plumas que le dicen las plumas de vuelo, que son las que ayudan a que el pájaro pueda volar efectivamente, tienen el primer borde azul turquesa. Y la parte de atrás de esa misma pluma es color negro, por la parte superior del ala. En la cabeza tiene un anillo blanco sin pluma alrededor del ojo. Tiene una franja fina, roja, arribita de lo que es la nariz, el cere, que cruza desde ojo a ojo, pero por encimita del arco de la nariz. Y el verde de la cabeza, pecho y espalda, si tú la miras detalladamente, tiene una línea negra en el borde. No es verde por completo. Esa tiene una lineecita negra en el verde. Y hay algunas que el azul turquesa le corre en el rabo, en las plumas de los extremos, inclusivamente en el borde de afuera. Y hay algunas que tienen en el abdomen y el rabo manchitas amarillas, manchitas negras, pero eso son algunos individuos nada más. Es como los lunares en las personas. Y el ojo, cuando son juveniles, el ojo es un marrón oscuro. Y a medida que está entrando en la madurez sexual, entrando en edad, el ojo le va cambiando de color a un color un poquito más amarilloso. Y hay una pequeña diferencia en algunos individuos entre el macho y la hembra, donde las hembras se quedan con el amarillo un poquito más opaco, mientras que los machos tienden a tener un amarillo un poquito más brillante. Pero esas diferencias son bien sutiles y habría que hacer un estudio comparativo a ver si realmente se sostiene esa diferencia. Pero sí yo he notado, mirando los pájaros así, macho y hembra en mis manos así constantemente, que sí está esa diferencia marcada en los pájaros de río abajo. Y eso, Brian, supone una posibilidad de alguna especie de dimorfismo. Dimorfismo sexual. Aunque no sea tan evidente, porque tal vez no se expresa en tamaños, pero no sé si eso lo constituiría, esa característica. Podría ser
muy probable la única característica de dimorfismo sexual que presenta la cotorra. Pues si tú la miras con los ojos a distancia, tú no vas a notar la diferencia. Con los binoculares, si estás cerca, puedes que notes esa diferencia en los ojos, pero son tan sutiles que realmente tú las captas la diferencia en tus manos. Y otra cosa es que las aves ven en un espectro de luz más amplio que nosotros. Ellas ven un poquito hacia el ultravioleta y un poquito hacia el infrarrojo. Entonces se ha encontrado en otras especies de citácidos que cuando lo alumbran con la luz ultravioleta, hay leves marcas distintas entre el macho y la hembra. Puede ser que tal vez a nuestra vista no hay diferencia de dimorfismo sexual, pero si los pusiéramos bajo luz ultravioleta, tal vez encontraríamos una diferencia de dimorfismo sexual. O sea, tenemos que expandir más allá de nuestro sentido. O sea, las aves tienen un poquito mejor visión que nosotros para que tomar en cuenta en eso, que tal vez nosotros a simple vista no vemos el dimorfismo sexual, pero tal vez existe. Claro, y puede ser perceptible para ellos por lo que estás diciendo, que ellos ven distinto a como ve nuestro ojo humano. En el caso de este esfuerzo de conservación por la cotorra puertorriqueña, ¿cuándo en Puerto Rico se identifica la necesidad de la conservación? Las primeras voces de alarma surgieron en los años 50. El señor José Antonio Rodríguez Vidal, un agrónomo que también estudió en el Colegio de Mayagüez, comienza con un estudio de monitorear la especie en el yunque. Pero él sí fue el que vio la merma drástica en la población en el yunque. Y entonces ya para las finales de los 60 que empiezan a haber estos movimientos de conservación a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos, que da paso a la ley de especies en peligro de extinción. Nace con otro nombre y eventualmente durante los 60 y 70 se convierte en Endangered Species Act. Y la cotorra en el 68 es enlistada. Fue una de las primeras especies a nivel nacional de Estados Unidos que la cotorra se enlista como especie en peligro de extinción, porque ya los números estaban bien bajitos. Entonces, en el 72 es que se decide tomar acción y comenzar a tratar de salvar lo más que se pueda. Y deciden hacer un proyecto en cautiverio. Se capturan 2 individuos y son trasladados a Estados Unidos. En ese transcurso se muere uno de ellos. Se sospecha que era padre e hija. Para comenzar con pájaros silvestres y después, poco a poco, huevitos y pichones, mandarlos a Estados Unidos. Pero así era como iban a empezar. Murió en el traslado, murió en Florida el pájaro, pues se supone que llegara a Patuxent, en Maryland. Pero después entonces se dona un edificio en el yunque y ahí se comienzan los esfuerzos de cautiverio. Y entonces que vienen los científicos y comienzan los esfuerzos trayendo huevitos y pichones del campo y poco a poco va creciendo la población de cautiverio de esa manera. No estoy seguro, pero creo que fue más o menos para finales de los 70, principios de los 80, que es que logran producir el primer pichón de una pareja en cautiverio. 75-76 solamente habían de 13 o 12 individuos en toda la isla. Y de ahí que se saca todo lo que tenemos. Entonces a veces la gente se pregunta, pero eso tú se la das a cualquier criador en aquel tiempo y te sacaba un montón. Pero el criador comercial se enfoca en cantidad, no en calidad. Entonces si tú tienes un montón de lo mismo, tú vas a tener un montón de hermanos reproduciéndose entre hermanos. Entonces los científicos en aquel momento trataban de siempre mantener un récord de dónde venía el pichón, de dónde eran los papás, quién era papá y mamá, para cuando llegaran a cautiverio entonces forzar las parejas. Tenían que forzarlas para evitar la endogamia. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de una especie que es monógama. Y si tú pones 2 individuos que no se llevan bien, igual que la gente, se van a caer a palo. Y durante mucho tiempo hubo muchos problemas de agresión entre las parejas. Tal vez te producían un huevito fértil o un pichón, se enredaban a pelear con el huevo. O mataban el pichón. Entonces, por mucho tiempo, se vieron forzados los científicos a criarlos a mano. Entonces, al tú criar a mano, no se cría como cotorra. Se cría como persona. Entonces, eso trae problemas de comportamiento. Porque cuando tú vas a cotejar los nidos, no te tienen miedo, te tiran a ti, muerden al pájaro que está al lado, muerden los pichones. O sea, es un montón de problemas. O sea, que no era, al comienzo del proyecto no era tan fácil como poder, por arte de magia, sacarle un montón de pichones. Brian,
¿Cómo es que surge la colaboración entre las autoridades locales y federales que eventualmente da el paso a establecer una segunda población en cautiverio en la isla? Empezó en los 70 con el Yunque, que es el US Fish and Wildlife Service, en colaboración con el US Forest Service, que el Forest Service es encargado del yunque y el Fish and Wildlife Service se encarga de la especie como tal. Pero la población silvestre pues colaboraban. Entonces, siguiendo la línea histórica, el yunque comienza a producir y vienen los posibles amenazas de que venga una epidemia y acabe con toda la población. Y ahí es donde surge la idea de empezar una segunda población en otra parte de la isla, de cautiverio. Y ahí es que vienen, como los datos históricos dicen que el último lugar donde se vieron fue en Río Abajo. Pues dicen, pues vamos entonces a tratar de empezar algo en Río Abajo. Este último avistamiento en el bosque de Río Abajo perteneció a la población de cotorras puertorriqueñas localizada al oeste de la isla. Sin embargo, en la región este del país se conservaba una menguada población esencialmente circunscrita a la Sierra de Luquillo. Y en ese diálogo entre la agencia, el gobierno estatal, el gobierno federal, surgió la idea porque entonces que Recursos Naturales se encargara de esa segunda población. Y así se dio el caso. Entonces, para finales de los 80, comienza la construcción del aviario José Luis Vivaldi Lugo en Río Abajo. José Luis Vivaldi Lugo fue una de las personas que promovió que sean los puertorriqueños, que sea el DRNA que se encargara de ese tipo de manejo del aviario de cautiverio. Y se empezaron con cotorras dominicanas. La cotorra dominicana siempre se usó desde el comienzo del proyecto como nodriza. Las puertorriqueñas ponían y la dominicana no incubaba y los criaba. Aseguraban por lo menos, ¿verdad?, que se dieran los huevitos. Y aunque fueran 2 o 3, se fueran criados por cotorra, aunque no fuera la misma especie. Pero pues se veían cotorras, no como seres humanos. Y entonces no es hasta el 1992 que se inaugura las facilidades de Río Abajo. En el 93 viene el primer grupo de 12 cotorras puertorriqueñas a Río Abajo. Y en el 94 viene el segundo grupo de cotorras puertorriqueñas del yunque hacia Río Abajo. Y en el mismo 94 es la primera temporada reproductiva en Río Abajo con 2 pichones. Eventualmente, cuando va creciendo la población en cautiverio, llego yo con Ricardo a Río Abajo. Tenemos ya 50 y pico de cotorra en cautiverio. Se limpiaba, se trabajaba, se hacía todo rápido y fácil. Y a mí me daba mucho tiempo hacer las observaciones. Y ahí es que surgen las técnicas de nosotros permitir que ellos escojan sus propias parejas. Y al tú tener una especie que se siente cómoda con el que está al lado, pues entonces ahí que vemos la fertilidad que aumenta. Y entonces empezamos a ver pájaros que crían sus pichones. Porque entonces estamos permitiendo que papá y mamá críen sus pichones. La siguiente generación son pájaros criados por papá y mamá, no por Brian, ni Ricardo, ni nadie más. Y entonces eso permite un comportamiento más natural. Y ahí es que tú vienes, que ellos aprenden cómo manejar la situación dentro del nido mejor y más efectivamente. Y la producción, boom, empieza a crecer. Hasta los números que tenemos hoy, que hemos llegado casi hasta 70 pichones producidas en cautiverio. Que eso es jamás pensado que iba a pasar y está pasando. Importante destacar que los casi 70 pichones que se producen hoy son en una sola temporada. Cuando yo llegué, las cotorras permanecían en un cuarto de huracán casi toda la temporada y a veces pues el rol humano se quedaba la luz prendida. Entonces el fotoperiodo influye en la sincronización fisiológica del animal porque las cotorras no están ready para reproducirse todo el año. Es una temporada igual que muchas otras especies de la naturaleza. Y una de las señales que ellas perciben para hacer esos cambios fisiológicos es el largo de la noche. Al quedarse la luz prendida, pues tú veías que a veces teníamos huevitos en diciembre, teníamos una pareja que nos ponía en enero, otra en abril. O sea, estaba bien dispersa. Y eso no nos permitía a nosotros hacer cambio de huevito, ni nada de eso. Porque entonces, si tenía 2 huevos aquí y esa estaba sola, tú no podías hacer cambio. Se veía obligada a tú resolver ese asunto si es que no podíamos resolverlo. Pero entonces cuando la sacamos del cuarto huracán,
y las ponemos. Las jaulitas eran pequeñas, pero eso era lo que teníamos en ese momento. Aún así, tú veías que cuando sacamos las cotorras en el 2005, la población empezaron todas como que a juntarse en cuanto a fecha de puesta de huevo, y ahora todas empiezan a poner entre febrero, las primeras semanas de febrero. Primeras 2 semanas de febrero es que empezamos a ver los primeros huevos. Por ese cambio de sacarlas del cuarto huracán, ponerlas afuera y permitir la selección natural de pareja es una de las claves que nos ha logrado, por lo menos en Río Abajo, ¿verdad? Que ellas se sincronicen mejor y nos permite hacer nosotros mejor manejo de la población también, porque tenemos muchos huevos, más opciones para hacer los cambios. Que cuando las sacamos afuera y están todas en grupo, está el efecto de flock de bandada. O sea, ellas son animales sociales, termina la temporada de reproducción y tú ves que para julio o agosto ahora, si tú vas arriba abajo, ves la bandada gigante de 50, 100 cotorras volando a la misma vez. Y ese efecto de bandada, ellas también utilizan los sonidos y comportamientos para estimularse. Al tú tenerlas previo a la temporada de reproducción juntas afuera, con su pareja cada una, empiezan a haber vocalizaciones de cortejo, estos displays que ayudan y todo, pues poco a poco se va sincronizando. Y eso es una de las cosas, ¿verdad? Dentro del manejo que hemos hecho, hemos aprendido que es una de las razones por la cual nos da el éxito que hemos tenido en Río Abajo. Brian, en el caso de este contexto que se ubica en el Carso, donde buena parte del bosque de Río Abajo tiene su entorno, tiene también la posibilidad de que tenga que ver el entorno de esa salida del jíbaro y el abandono de la agricultura, digamos, como un espacio amplio. Ese abandono hacia las ciudades propicia un espacio para la cotorra. ¿Proveería esas características el bosque Río Abajo? Sí, básicamente el Carso completo es muy probable que sea el mejor hábitat para la cotorra puertorriqueña. Pero es muy probable que el mejor hábitat era la parte costanera norteña de la isla. O sea, el movimiento desde la zona rural a la zona urbana obviamente propicia el crecimiento de un bosque secundario, donde se regenera otra vez los bosques, se abandona un poco la agricultura y el ganado. El comportamiento natural de la cotorra es anidar en cavidades que ya están hechas. Ellas no hacen sus nidos. Tienen cavidades que ya están hechas en los árboles. El árbol puede estar vivo como puede estar muerto. Pero si hay un boquete dentro del árbol, ella va a explorar eso. Al tú deforestar, para que un árbol crezca de tamaño suficiente para que pueda producir la cavidad y ella poder anidar, estamos hablando de 30, 40, 50, 60 años, dependiendo de la especie. El árbol tiene que crecer. Al llegar a la edad adulta, unos 30 años, en lo que se forma la cavidad son como 10 años más. O sea, estamos hablando de mucho tiempo. Y entonces se hacen plantaciones. Estas plantaciones no necesariamente todas las especies son idóneas para la especie nativa. Pero irónicamente, uno de los primeros intentos de anidaje en cavidad natural exitoso fue una casuarina, que es un tipo de pino, y ahí fue y en Río Abajo. Pero sí, el abandono del campesino hacia la ciudad promueve el crecimiento de la flora en los bosques y permite el desarrollo de las características que necesitaría la cotorra y otras especies que anidan en cavidades también. En el caso, Brian, sabemos que la cotorra puertorriqueña es una amazona vitata y hay amazonas en la Española y en la isla de Cuba. Y ellas se ha documentado que han utilizado cavidades en contextos de carso, probablemente farallones o caras de mogotes. ¿Crees que eso ha sido posible en Puerto Rico o crees que el escenario de los mogotes nuestros pueda formar parte eventualmente de un entorno de anidaje o de que ellas participen de alguna manera de ese contexto cársico? Yo no lo dudaría. Yo tuve la oportunidad de ir a Bonaire, que queda al norte de, creo que es Venezuela, y la especie de amazona que vive allí anida exclusivamente en los farallones. Una especie de amazona. El carso, hay mucha cara de mogote que son planas y tienen cavidades ahí dentro. Nosotros al momento no hemos registrado anidaje, pero no dudamos de que si eventualmente alguna cotorra encuentre una cavidad en el farallón de un mogote y empiecen a anidar de esa manera también. Porque se ha registrado también en la República Dominicana. La cotorra dominicana es
la especie más cercana evolutivamente de la puertorriqueña. Y ellas se han documentado que anidan en los farallones del Carso de la República Dominicana. O sea, yo no dudaría que en algún momento, a medida que la población se vaya expandiendo, ¿verdad? Porque ahora mismo tienen las cavidades artificiales, que es una cavidad idónea, ellas crecieron y nacieron ahí, eso es lo que conocen. Pero eventualmente, a medida que la población se va expandiendo y empiecen a haber más anidaje en áreas naturales, en lugares donde tal vez ni nosotros podamos tener acceso, ellas tienen que seguir su curso y eventualmente yo creo y no dudo de que sí, de que utilicen los farallones para anidaje. Brian, tú nos has estado comentando que el primer proyecto que ocurre fue allá en el Yunque. Luego se hace un proyecto en Río Abajo. Pero ¿cómo el bosque de Río Abajo, específicamente esa área, modificó el plan que tenía recursos naturales para poder desarrollar la cotorra? ¿Hubo algún cambio, algo que tuvieran que adaptar porque el proyecto se estaba desarrollando allí en Utuado? Realmente no se ha hecho ningún tipo de manejo del bosque. El bosque ya provee las características naturales que necesita la especie para sobrevivir. Sí, durante los años se ha tratado de educar un poquito a la comunidad. Específicamente antes de la primera liberación, se hicieron varias reuniones con la comunidad. De allí, del bosque Río Abajo, que es la comunidad del Jobo. Y se le daba presentación a las personas, lo que iban a hacer. Se presentaba el personal. Hay varias escuelas en Utuado que nosotros hemos ido a dar charlas, en Arecibo, en áreas cercanas, donde se ha logrado pues llevar la educación. Hace falta todavía mucha más educación. No es que nos podemos quedar de brazos cruzados. Yo creo que es importante que el público en general aprenda a reconocer cómo se ve la cotorra puertorriqueña, que ya la describí, y que si tiene duda, porque muchas personas, nosotros tenemos un grupito que se llama Proyecto de Conservación Cotorra Puertorriqueña de Río Abajo en Facebook, que originalmente lo hice yo para mi tesis, como para dar promoción a mi tesis, ir publicando poco a poco videitos y educar a la gente, pues ahora se convirtió en Facebook oficial del proyecto. Y ahí publicamos información y muchas fotos y videos de cosas de la cotorra. Pues si tiene algún momento duda, yo sugeriría que vayan a Facebook, porque hay muchas personas que dicen que en el patio de la casa tienen un nido bien grande de cotorra puertorriqueña. Y ese es, la especie es el perico monje, que es original de Argentina, que fue introducido por la persona y hace un nido comunal bien grande de paja donde ellos anidan. Y eso lo hay mayormente en las costas. En el área oeste y yo creo que sur, está el periquito aliblanco y el amarillo, que también son bien común por las costas. Y todo el mundo tiene uno en el patio de la casa. Y todo el mundo tiene una cotorra puertorriqueña en el patio de la casa. Yo les pregunto a ellos, ¿y cómo se ve? Y es verde. Y es sí. ¿Tiene el pecho blanco grisáceo? Sí. Pues es el perico monje, no la cotorra puertorriqueña. Y entonces yo creo que es importante tratar de llevar el mensaje. Porque hay veces que, si no me equivoco, hay personas que tienen permiso para atrapar el perico monje. Y hay personas que nos han comunicado a través del grupo, mira, están atrapando la cotorra puertorriqueña en tal sitio. No es la cotorra puertorriqueña, es el perico monje, que hay personas que tienen permiso para atraparla. Porque en muchas otras partes del mundo, es que en Puerto Rico poco a poco se está convirtiendo en una plaga. Porque se reproducen tan fácil y tan rápido, porque hacen su nido, no dependen de una cavidad como la de nosotros. Hacen su nido donde sea y producen mucho. Entonces se ocupan un área, es competencia para las especies nativas que se alimentan de los frutos, que ellos también se alimentan. Entonces poco a poco pueden desplazar las especies nativas. Y por eso es que hay algunas personas que sí se les ha permitido capturarlo. Por lo tanto, asegúrese de que es cotorra puertorriqueña o perico monje, perico amarillo o alguna otra especie, porque hay algunas que pueden ser problemáticas para las especies nativas de Puerto Rico. Aparte de la educación, no hemos hecho ningún tipo de manejo aparte de añadirle las cavidades artificiales a la cotorra, porque ya el bosque cuenta con las características básicamente que necesitan. Obviamente, hay plantaciones de especies de árboles que se utilizaron en un momento dado para la tala, para el uso de madera, que yo no dudaría que si se talan y se siembran con especies nativas, que poco a poco las especies nativas están creciendo en esas áreas, pero yo creo que se debería de tomar un poquito más de acción en esas áreas y darle oportunidad más a las especies nativas en esa área y tal vez modificarlo un poquito, eso. ¿Qué árboles son los que típicamente ellas utilizan para anidar? Sobre todo en el área que tú has visto allí en tu experiencia en Río Abajo. Los árboles que hasta ahora hemos visto que las cotorras utilizan para anidar, irónicamente son árboles exóticos. Está la casuarina, que es un tipo de pino
que fue introducido, produce cavidades, y ahí fue donde vino el primer éxito reproductivo en una cavidad natural en el bosque de Río Abajo, el nido Jesús. Está el segundo nido, que fue un aguacate, que también tuvo éxito por varios años consecutivos y una especie introducida. Las especies que ellas más utilizan para comer, por lo menos que ellas prefieren, obviamente la palma real de Puerto Rico es probablemente una de las especies, si no la más importante para la naturaleza en general de la especie de ave en Puerto Rico, porque cuando vino María, una de las únicas especies que mantuvo alimento fue la palma real de Puerto Rico. Las cotorras, las palomas, los zorzales, que yo jamás pensé que se iban a alimentar se alimentaron de eso. Muchas otras especies se alimentaron de la palma real de Puerto Rico. Y hay dos árboles que a ella les fascina el alimento, que es el árbol de guaraguao y el árbol de la guara. Ese es bastante común en el Carso y en muchas áreas de los bosques de Puerto Rico. Básicamente yo diría que esas tres especies por lo menos alimento, y la palma real también le provee cavidad. O sea, cuando se muere la palma, obviamente estamos hablando otra vez 40, 50 años a que se muera la palma, empieza a descomponerse y se va formando una cavidad en el medio. Y ahí tanto la cotorra de nosotros, los guacamayos, no sé si han visto los videos y las fotos por ahí que pone la gente, utilizan palmas que se mueren. Usualmente palma real de Puerto Rico. Y la cotorra de nosotros, hay una cavidad, bueno, han habido 2 cavidades exitosas en palma real que se ha muerto. O sea, la palma real para mí es una de las más importantes entre estas, pero en cuanto a que produzcan cavidades, básicamente cualquier árbol que produzca cavidad. No importa si es nativo, preferiblemente si es nativo, ¿verdad? El mango también produce cavidades, aunque no me he visto anidades en mango, pero yo no descarto de que pueda en algún momento anidar también árbol de mango, que son especies comunes que todo el mundo los tiene. Pues básicamente lo importante es el grosor del árbol, que sea más o menos, digamos, como 2 pies abajo en la base y eventualmente crezca bastante ese diámetro. Es lo ideal, no importa, preferiblemente especies nativas, pero no importa la especie. Y Brian, con relación a los árboles y la alimentación y ese contexto del bosque río abajo, ¿hay alguna distinción, digamos, que el bosque provea, además de la orografía, pero a nivel del contenido del bosque que sea distinto del yunque, por ejemplo, a nivel de alimentación, a nivel de lugares de resguardo? ¿Hay alguna diferencia entre un escenario y el otro? Realmente, en cuanto a especies, sí hay algunas especies distintas. El yunque tiene mucha palma de sierra y ese es uno de los alimentos principales de la cotorra en el yunque. En río abajo no hay casi palma de sierra, pero hay muchas otras especies de plantas que producen frutos y hojas, porque ellas comen el fruto, semillas, hojas y cortezas de algunas especies de plantas. Y yo no dudaría que uno que otro insecto que esté mal parqueado también se lo coman en momentos de necesidad. Y esto te lo digo porque cuando pasó María, muchas de ellas sobrevivieron al impacto directo del huracán, y después del impacto del huracán, más allá de la diversidad de plantas y especies que hay en el bosque, es la topografía. La topografía del Carso te da muchas caras, que hay un lado que es bien afectado, otro lado casi ni es tocado. Yo he caminado por el bosque después de María, donde dije, pero espérate, aquí no pasó ningún huracán. Se ve intacto. Porque yo noté un patrón de las cotorras donde ellas venían al comedero, pues nosotros siempre le proveíamos comida. Y había un grupito siempre que se quedaba en los comederos. Pero había otro grupito que se iban por distintas áreas y regresaban a los 2 o 3 días. Y tuve los bonches cotorras regresando. Y entonces yo le pedí a un ex compañero de Recursos Naturales que tiene un drone, que fuéramos a un área en la comunidad y levantáramos el drone. Y efectivamente lo que yo sospechaba había pasado. Había algunos parchos del bosque que parecían intactos, como si el huracán no lo hubiera tocado. Y si mirando desde el aviario, las direcciones que tomaban las cotorras, básicamente iban en las direcciones donde estaban esos parchos. Ellas forajeaban, tal vez venía el depredador, las molestaba, regresaban al aviario, iban a otro lado que ya sabían dónde había comida, otra vez a lo mejor había algún tipo de interacción con los depredadores o sacaba la comida en ese parcho, regresaban, y así poco a poco. Yo creo que más allá de la diversidad de plantas, realmente la ventaja que tiene el Carso es la topografía. Siempre va a haber agua, el Carso siempre va a haber agua, y que se le provee a las plantas que se recuperen bien rápido.
Y claro, evita que si viene un fenómeno así como un huracán tan catastrófico como María, categoría 4 o 5, aún sobreviva en las cotorras y aún sobreviva vegetación, pues para mí básicamente es uno de los hábitats idóneos para la naturaleza, especialmente para la cotorra. Lo que le sucedió al proyecto de la cotorra en el yunque versus lo que le sucedió al proyecto en Río Abajo, la recuperación en Río Abajo ha sido mucho más exitosa. Muy probable. Pero también el yunque tuvo otro problema que Irma le dio. Entonces ya la población ya estaba creciendo. Ellos habían hecho unas adaptaciones en las liberaciones y estaban haciendo algo más similar a lo que se hacía en Río Abajo. Y la población ya estaba a 50 o 60 pájaros. Justo antes del huracán. Viene Irma, que Irma se sintieron vientos de huracán. Estamos hablando sobre 100 y pico o más. Y ahí la población de 50 y pico nos baja a 30 y pico. Y ya un número tan bajito es bien susceptible a un efecto, ¿verdad? Que la población casi desaparezca, porque más o menos 30 fue lo que se perdió en Río Abajo de impacto directo del huracán. Y a la topografía tal vez no proveer las mismas ventajas que tiene Río Abajo, por los mogotes y todas estas cosas. Básicamente las acabaron. Entonces en Río Abajo sobreviven. Efectos directos fueron como unas 20 y algo, 30 cotorras que se perdieron. Efectos indirectos, exposición a depredadores, porque tú ibas allí, tú ibas a cualquier parte del bosque de Puerto Rico, no habían hojas para protegerse, están más expuestas a depredadores, menos abundancia de alimentos, competencia con otras especies también, pues van a perderse individuos. Y el número que sobrevive en Río Abajo es bastante alto. Pero como la población de cautiverio estaba produciendo bastante, logramos continuar liberando y una técnica que estamos utilizando ahora más seguido, dado los números tan altos que están pasando en cautiverio, es que ponemos más huevitos y pichones en el campo. Si una pareja cae lluvia y por alguna razón se inunda el nido, se mueren los pichones, los huevitos, o los pichones se enferman, pues tenemos oportunidades para sacar uno de cautiverio y ponerlo y reemplazarlo. Entonces se está tratado de maximizar el total de pichones que salen del nido de estado silvestre. Y eso aumenta la cantidad de cotorras que son producidas por papá y mamá en estado silvestre, que aprenden a hacer cotorra, nacen afuera y aumenta la sobrevivencia. Una vez ellos salen del nido, comparado que cuando tú liberas un pájaro ya, que fue criado en cautiverio, ya se ha criado a mano por papá y mamá, no es lo mismo que tú naces en estado silvestre. Ellas tienen una ventaja porque papá y mamá le enseñan. Y la comunidad le enseña. Porque ellos tienen un comportamiento de que lo encontramos haciendo la telemetría. Nos percatamos. A medida que crece la población, pues ya hay más número de volantones afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Compañeros haciendo telemetría encuentran que casi todos los bebés iban a un área. Los hijos de un nido estaban en un área, los hijos del otro nido estaban en un área. En el mismo área, pues parece que es como si fuera un nursery. Cuido de bebés comunal. Nuevamente, o sea, tenemos números y los números hay más ojos y más ojos detectan mejor los depredadores. Y es muy probable que esa estrategia sea para prevenir un ataque de un depredador. Y tal vez, ¿verdad? Esto aquí yo especulando, tal vez eso ayuda a la sobrevivencia un poquito más, el tener este tipo de nursery. No es un solo lugar, o sea, son varios nursery regados donde tú ves 5, 6, 7 pájaros bebés. Y observaciones que han hecho algunos de los compañeros, encontraron de que hay algunos bebés que son alimentados por otros individuos. No sé si en algún momento en el yunque lo llegaron a ver, pero por lo menos nosotros lo vimos en esa vez. Y eso es algo que yo creo que no sé si se ha documentado en otra especie de cotorra, pero tal parece que tienen ayuda en la crianza por el resto de los pájaros que hay en el ambiente. Porque el comportamiento animal está bien influenciado por los estímulos. Es decir, tú escuchas a un bebé llorando, tú dices, o tiene hambre o hay que cambiar el pamper. Y tú vas a hacer esas dos cosas. El bebé va a ver un adulto y él va a empezar a hacer un ruido, un begging, rogar para comida, y va a hacer un sonido que estimula a algún individuo que esté cerca, tal vez un adulto, a sacar comida de su buche y darle alimento. Y es muy probable que el tener todos estos bebés pidiendo comida casi todos al mismo tiempo provoque que un individuo que se para ahí al lado, por curiosidad explorando, sienta ese estímulo de alimentar a los bebés. Esto yo allá acá hablando así como loco, pero algo que yo entiendo que puede ser lo que esté pasando.
Y tal vez eso, una de las estrategias que utiliza nuestra especie de cotorra, y tal vez otras especies lo hacen, no sé, que ayuda a aumentar la sobrevivencia de la especie. Y eso es cosa que se ha encontrado con las observaciones de la telemetría. Ahora que estás haciendo esos comentarios, para que las personas tengan una noción, ¿qué es un individuo maduro en la cotorra? Eso ya depende a quién tú le preguntes, ¿verdad? Pero yo creo que eso viene de cuando los liberamos. Madurez sexual, ya al año ellas pueden reproducirse. Pero al igual que los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos más o menos 11, 12, por ahí en la adolescencia temprana, es que allá entran en la madurez sexual. Ya se pueden reproducir. Pero por aspectos sociales, no es hasta los 20 y pico normalmente, pero son por aspectos sociales. Pues la cotorra es lo mismo. La mayoría de los individuos empiezan a formar parejas una vez entran no solamente en la madurez sexual, sino en una madurez a nivel cultural. Que tal vez ellas aprenden que tienen que ser un poquito más agresivos para conseguir su pareja. Ellas aprenden a cómo defenderse y cómo atacar a otro individuo, pues son bien agresivas. Y esos comportamientos que tienen que aprender, pues ya hay una madurez de que ellas tienen que tener para poder comenzar un efecto reproductivo. En el próximo episodio concluiremos nuestra conversación y continuaremos presentando los esfuerzos de conservación de la cotorra puertorriqueña en el bosque de Río Abajo a través del trabajo de campo y los estudios del biólogo Brian Ramos Guivas. Agradecemos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico por autorizar esta conversación de educación y conservación en favor de la cotorra puertorriqueña y sus paisajes cársicos. En el próximo episodio, se han encontrado fósiles de que nuestra cotorra llegó hasta la isla de Barbuda en el este, la subespecie de Amazona vittata gracilipes. Y la que tenemos ahora es Amazona vittata vittata. La gracilipes se cree que se extendió Culebras, Vieques y por ahí está la isla de Barbuda. Y en Mona también se cree que habían cotorra. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para conocer más sobre su segunda producción, Albor 2, y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como Rafael Augusto Music. Tus recomendaciones y comentarios son bienvenidos a través de nuestras redes sociales, donde continuaremos conversando y adentrándonos en el carso puertorriqueño. Véannos en Instagram, donde nos encuentran como Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Productores ejecutivos, Tamara González Durán y Manuel Guivas Serena. Esto fue una producción de la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, todos los derechos reservados.